Rocío de Mer, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte y de Pues estar contigo en este programa. igualmente, de verdad. Oye, has escrito un tuit esta mañana o ayer por la noche. Has hablado de asalto a varias iglesias en Algeciras, un sacristán muerto, 4 heridos al grito de Alá. A ver cuánto tardamos en llamar a las cosas por su nombre. Pues le permito que tenga aquí su espacio para llamar a las cosas con su nombre. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, y además voy a empezar con todo mi cariño a David Sandoval y un saludo además particular para Verónica, que él conoce bien. Y que yo, particularmente en redes y varios representantes de Vox, sí que lo hemos dicho, ¿no? Que se ha matado a una persona por ser cristiano. Lo hemos dicho además literalmente con esas palabras. Y nada, concretamente yo vengo de Algeciras, además. Salí esta noche para acompañar al pueblo de Algeciras, para visitar las 3 iglesias que fueron asaltadas ayer y para dar el pésame a la familia del asesinado, ¿no? Además, hemos visto esta mañana el punto en concreto en el que le habían asesinado y bueno, el paripé institucional también del propio ayuntamiento, ¿no? Que al final todos culpables y responsables de una situación que si siguen relativizando va a volver y bueno, pero bueno, ahí estaban haciendo su papel y dándose golpes. Bueno, ese ha sido el paripé que todos hemos visto. Algunos políticos han hablado incluso de fallecimiento, han usado ese eufemismo tanto en izquierdas como en derechas, es decir, en PSOE y PP. ¿Qué le ha parecido ese eufemismo, esa manera de tratar esta masacre? Bueno, pues es lamentable, ¿no? Muchísima gente dice que a lo mejor nuestro discurso es duro, pero lo que yo creo que en realidad no quieren asumir es que la realidad es dura. Tú puedes identificar o no la realidad, asumirla o no, combatirla o no, pero el hecho es que la dureza es la dureza de la realidad. La dureza es que Algeciras, que es la puerta de Europa, pues está viendo y vivió ayer muy concretamente precisamente. Bueno, parece que se nos ha quedado bloqueada ahí Rocío de Mer. Se nos ha parado ahí, vamos a intentar... Pues la muerte de... Rocío, que te nos has quedado ahí bloqueada con el argumento. Estabas hablando de Algeciras como puerta de Europa. Os he perdido. Sí, que es casualmente, ¿no? Algeciras como puerta de Europa, una de las capillas que intentó asaltar ayer el terrorista yihadista, pues era casualmente además la capilla Europa y que no consiguió entrar porque estaba cerrada y hoy, sin embargo, pues se ha celebrado un funeral en honor a Diego, al que hemos asistido además. Y bueno, pues esta puerta de Europa casualmente está siendo testigo de la muerte de Europa que está sucediendo en los últimos años, ¿no? De la muerte de Europa como origen, como cultura, ¿no? Como patrimonio, como tradición, como todo lo que es nuestra identidad y nos representa en definitiva. Esa muerte de Europa que tenemos que intentar y remar para resucitarla de alguna manera. El diario El Español ha comentado o ha dicho que esto sirve para que Vox de alguna manera azuce su discurso de odio. ¿Qué tiene que decirle? Le ha respondido usted por Twitter, pero ¿qué tiene que decirle al diario El Español o a aquellos que crean que esta muerte le viene bien a Vox? Bueno, que no se me ha ocurrido, no he visto jamás a ningún periodista preguntarle, a ningún político progre de cualquier color, no me importa, cada vez que ha habido un asesinato de lo que ellos denominan violencia machista y han realizado concentraciones de todo tipo y manifestaciones de todo tipo, jamás se me ha parecido a mí ver a ningún periodista preguntarle si lo estaban utilizando o no políticamente. Al revés, todos de manera muy firme y muy férrea han dicho que precisamente lo que querían era culpabilizar y atajar un problema, ¿no? O sea, que ¿por qué esa doble vara de medir con Vox, ¿no? ¿Por qué cuando un político va a un lugar, en este caso, con un reciente fallecido, un fallecido además que podía haberse evitado con una serie de políticas que llevamos viendo los últimos años, que no cesan en ningún caso, y por qué eso es aprovechar una situación
y no sencillamente el culminar una denuncia y el no dejar de callarte ni siquiera en los momentos difíciles y los momentos duros. Ha estado usted sobre el terreno, yo creo que está usted viajando desde Algeciras a algún otro punto de España y quería que nos contase qué es lo que ha vivido la gente, qué es lo que le ha transmitido, qué es lo que le ha comentado. ¿Hay miedo realmente en Algeciras por la inmigración, en este caso de tinte y con esta posibilidad de convertirse en potenciales yihadistas que hagan este tipo de cuestiones? Pues mira, justamente acabas de dar con la palabra, ¿no? Yo creo que lo que más he escuchado hoy ha sido la palabra miedo. En concreto, además, me quedo con el testimonio de Alfonso, al que he conocido hoy, que ayer fue testigo, además de que cosieran a machetazos a Diego. Y no solo fue testigo, sino que su hijo de 12 años se encontraba dentro de la iglesia en una clase de catequesis y él había ido a recogerle. Y en ese momento en el que él fue a recoger a su hijo, pues se encontró con todo y fue testigo y digamos que prácticamente él está vivo de milagro y sacó corriendo de ahí a su hijo, no contándole lo ocurrido para que no lo viera, ¿no? Y tapándole la cara. Y en fin, pues testimonios como ese que han sido muy duros y efectivamente lo que han trasladado al final es esa conmoción y ese miedo que vive el pueblo de Algeciras, que además hoy, después de los minutos de silencio institucionales que han tocado y tal, pues se ha puesto a rezar de manera espontánea, ¿no? por esta persona. Espeluznante el testimonio. ¿Por qué muchos políticos, cuando ocurre un asesinato de un hombre hacia una mujer, sí se habla de terrorismo machista? Ahora no se ha visto hablar de terrorismo islámico, terrorismo yihadista, cuando, como muy bien has descrito, esos machetazos que han acabado con la vida de Diego, ese testimonio de esos niños que han tenido que escuchar de alguna manera todo lo sucedido, ese pueblo consternado. ¿Por qué no se utiliza ese lenguaje? Bueno, pues porque no interesa, ¿no? Al final, a los grandes poderes mediáticos que están aliados con los otros poderes que ya conocemos todos, está muy claro lo que buscan desde hace muchísimos años, ¿no? Que es la destrucción de la destrucción y la muerte de Europa a la que estamos asistiendo. Y eso lo hacen de una manera muy concreta, ¿no? Una de las herramientas que sí que les beneficia para esa destrucción es el feminismo, y una de las herramientas que no les beneficia de ninguna manera es que Europa rescate su identidad y su cultura, ¿no? Por lo tanto, le interesa el desastre, le interesa el caos, le interesa la inmigración masiva y descontrolada, le interesa el enfrentamiento cultural, le interesa el vacío cultural incluso, ¿no? O sea, le interesa todo aquello que suponga caos y que suponga destrucción de Europa. Y por lo tanto, cualquier relato que vaya a defender esa identidad, cualquier relato que vaya a combatir la cultura que ahora mismo pues está matando cristianos por Europa por el hecho de ser cristianos, igual que sucede en otras partes del mundo, evidentemente tanto al poder mediático como a sus amos, pues no les interesa. Rocío, para acabar, los cristianos debemos vivir mejor. ¿Qué pasa cuando en ti personalmente, cuando te enteras de esta noticia, como cristiana, como persona que comparte el corazón con Diego y con toda su familia? ¿Debemos vivir mejor? ¿Ese lema de Christian Lives Matter se debe hacer visible? Bueno, no como trending topic, ¿no? Que queda quizás un poco más débil, ¿no? Desde luego que sí, Josué, además tú y yo lo hemos hablado ya de manera personal y sí, una de las cosas que la verdad que me animó anoche a desplazarme al lugar de los hechos fue precisamente esa, ¿no? Precisamente el hecho de que mataban a un hombre por el hecho de ser cristiano saliendo de una misa, lo que, si lo miras desde el punto de vista de la fe, convierte a esta persona en un mártir, ¿no?